Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo Nacional de Policía. Escala básica. Temario oficial sintetizado. Tema 14. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de Policía Administrativa de Seguridad. Régimen sancionador. 1. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Arts 1 al 7. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y libertades. Su salvaguarda. Como bien de carácter colectivo. Es función del Estado con sujeción a la Constitución y las leyes. El objeto de la LO 4/2015 es la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza, orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Esta ley se aplica en todo el territorio nacional, respetando las competencias de todos los territorios. Su ámbito de aplicación, en todo el territorio nacional sin perjuicio de las competencias que en su caso hayan asumido las comunidades autónomas, en el marco de la CE, de los EEA y de la legislación del Estado en materia de seguridad pública. Fuera del ámbito de aplicación, las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes, a través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre que ésta se conciba como elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo. Se aplicará, sin menoscabo de los regímenes legales que regulan ámbitos concretos de la seguridad pública, como la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, quedando, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. Sus fines. A la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. B. La garantía del normal funcionamiento de las instituciones. C. La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas. D. El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades. E. La protección de las personas y bienes con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. F. La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales, y en general, espacios destinados al uso y disfrute público. G. La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad. H. La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores, y la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta ley. Y la transparencia en la actuación de los poderes públicos, en materia de seguridad ciudadana. Principios rectores de las potestades y facultades de los poderes públicos, en relación con la seguridad ciudadana. Legalidad. Igualdad de trato y no discriminación. Oportunidad. Proporcionalidad. Eficacia. Eficiencia. Responsabilidad. Sometida al control administrativo y jurisdiccional. Las autoridades y órganos competentes son: el Gobierno, Ministerio del Interior,
a través de los órganos y autoridades competentes como son las fuerzas y cuerpos de seguridad. A las fuerzas y cuerpos de seguridad les corresponde la preparación, la ejecución, la dirección de la política en relación con la Administración General de la Seguridad Ciudadana, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas. Autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana. Ámbito: Administración General del Estado. A. Ministro del Interior. B. Secretario de Estado de Seguridad. C. Titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o disposiciones reglamentarias. D. Delegados del Gobierno en las CCAA y en las ciudades de Ceuta y Melilla. E. Subdelegados del Gobierno en las provincias y los directores insulares. CCAA. A. Autoridades y órganos competentes. B. Que tengan asumidas competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad a sus órdenes. C. Que tengan cuerpo de policía propio. Autoridades de Ceuta y Melilla. Facultades que les corresponden según Lo 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Legislación de régimen local. Legislación de espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas. ¿Quiénes colaboran con las autoridades con competencias en seguridad ciudadana? Todas las autoridades y funcionarios públicos en el ámbito de sus respectivas competencias. Las autoridades y órganos competentes y los miembros de las FFCCSS podrán recabar de los particulares su ayuda y colaboración, sin que esto implique riesgo personal. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada. El personal que realice funciones de policía administrativa. 2. Documentación e identificación personal. Arts 8 al 13. Regula la documentación e identificación de los ciudadanos españoles. El valor probatorio del DNI y del pasaporte, y los deberes de los titulares de estos documentos. Incorpora las posibilidades de identificación y de firma electrónica de los mismos. Manteniendo la exigencia de exhibirlos a requerimiento de los agentes de la autoridad, conforme con lo dispuesto en la ley. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida un DNI, que será obligatorio a partir de los 14 años. Características del DNI. Gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes. Por sí solo, tiene suficiente valor para la acreditación de la identidad del titular. Es personal e intransferible. Al titular le corresponde mantenerlo en vigor, custodiarlo y conservarlo, salvo que vaya a ser sustituido por otro documento. A los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar, y a los menores emancipados les permite la identificación de su titular y la firma electrónica de documentos. Obligación de exhibirlo y permitir la comprobación de medidas de seguridad, con fines previstos en el art. 6,1. Características del pasaporte. Es necesario para salir del territorio. Se expide a todo ciudadano español. Se expide a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorización de quien la ejerza, o del órgano judicial competente. Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad competente o sus agentes. No se expide cuando el solicitante ha sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Ha sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte. Ha sido impuesta una medida de libertad vigilada, con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España, o la expedición de pasaporte al menor de edad, o a la persona con la capacidad modificada judicialmente. 3.
Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Arts 14 al 24. Habilita 4 a las autoridades competentes para acordar distintas actuaciones dirigidas al mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en supuestos de inseguridad pública. Regula con precisión los presupuestos, los fines y los requisitos para realizar las diligencias, de acuerdo con los principios de A. Proporcionalidad. B. Injerencia mínima. C. No discriminación. 5. A los agentes de las FFC-CSS para la práctica de identificación en la vía pública. Esta habilitación no se justifica genéricamente en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que precisa de existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, de acuerdo con los principios de A. Proporcionalidad. B. Igualdad de trato. C. No discriminación. Se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito. Primera vez. 1. Se regulan los registros corporales externos. 2. Solo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes. Para el ejercicio de las funciones de A. Indagación. B. Prevención. Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. Cuando por las causas previstas las fuerzas y cuerpos de seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente. Potestades generales de Policía de Seguridad. Identificación de personas, 16,1. A. Acciones. Identificación de personas. Comprobaciones necesarias. A. Vía pública. B. Lugar del requerimiento. B. Funciones. Indagación, prevención de delitos. Sanción de infracciones penales administrativas. C. Supuestos. Existan indicios, participación, infracción. Razonable, necesario, acrediten identidad para prevenir delitos. D. Observaciones. Principios. A. Proporcionalidad. B. Igualdad de trato. C. No discriminación. Identificación, dependencias policiales, 16,2, 16,3, 16,4, 16,5. A. Acciones. Requerimiento a personas. Acompañen a dependencias policiales más próximas con medios adecuados. B. Funciones. Impedir comisión delitos. Sancionar infracción. C. Supuestos. No sea posible identificar por cualquier medio, incluido telemático o telefónico. La persona se niega a identificarse. D. Observaciones. Solo a efectos de identificación y por el tiempo estrictamente necesario, no más de 6 horas. Informar inmediata y de forma comprensible. A. Razones de solicitud. B. Requerimiento de acompañamiento. Expedir un volante acreditativo a la salida con el tiempo, identidad de los agentes y causa. Libro registro, asientos cancelados a los 3 años. Restricción tránsito, 17,1. A. Acciones. Limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos. Establecer zonas de seguridad. Ocupar preventivamente efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados en acciones ilegales. B. Funciones y supuestos. Alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia. Indicios racionales de que se puede producir dicha alteración.
C. Observaciones. Tiempo imprescindible para mantenimiento o restablecimiento. Controles en vías públicas, 17,2. A. Acciones. Controles en vías, lugares o establecimientos públicos, si es imprescindible identificación de las personas situadas en ellos. Registro vehículos. Control superficial de efectos personales. B. Funciones y supuestos. Prevención delitos especial gravedad o generadores de alarma social. Descubrimiento y detención partícipes en su comisión. Recogida de efectos, instrumentos o pruebas. Comprobaciones y registros lugares públicos, 18. A. Acciones. Comprobaciones en las personas, bienes y vehículos, pudiendo proceder a la intervención. Para prevenir delitos, situaciones peligrosas, ocupación temporal de objetos, instrumentos, medios de agresión, armas, aun con licencia, permiso y autorización. B. Funciones. Impedir el porte o uso ilegal de armas, explosivos, sustancias peligrosas, otros objetos, instrumentos o medios. Riesgo potencial grave para personas susceptibles de ser utilizados para comisión de delitos, alterar seguridad ciudadana. C. Supuestos. Cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares. D. Observaciones. Ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad. Disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación. 19. A. Acciones. Realizadas por agentes de la autoridad. No sujetas a las mismas formalidades que la detención. Todas las aprehensiones que se realicen por estas causas levantarán acta. A. Firmada por el interesado. B. Si se negara a firmarla, se dejará constancia expresa de la negativa. C. Gozará de presunción de veracidad de los hechos consignados salvo prueba en contrario. Registro corporales externos, 20. A. Acciones. Registro corporal externo y superficial de personas. B. Funciones. Para el ejercicio de funciones de indagación y prevención. C. Supuestos. Existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos, objetos relevantes. D. Observaciones, salvo urgencia por riesgo grave e inminente. Registro por agente del mismo sexo. Si se deja a la vista partes del cuerpo normales cubiertas por ropa. A. Lugar reservado fuera de la vista de terceros. B. Constancia escrita de causas, identidad del agente que asume el acto. Se respetarán los principios de C. Proporcionalidad. D. Igualdad de trato. E. No discriminación e injerencia mínima. Podrán llevarse contra la voluntad del afectado aplicando medidas de compulsión imprescindibles, conforme a principios de F. Idoneidad. G. Necesidad. H. Proporcionalidad. Las autoridades a las que se refiere esta ley adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. 1. Acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los supuestos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983. 2. Disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquellos o cualesquiera de otra clase de obstáculos, cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías. 3. Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. 4. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso. 5. Deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible. 6. Si se produce una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos, sin necesidad de previo aviso. 4. POTES-TADES especiales de Policía Administrativa de Seguridad. Obligaciones de registro documental.
Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información. Los titulares de embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras igualmente. Establecimientos e instalaciones obligados a adoptar medidas de seguridad. Podrá establecerse la necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos industriales, comerciales y de servicios, infraestructuras críticas, espectáculos y actividades recreativas. El Estado podrá dictar normas de seguridad pública para los edificios e instalaciones en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas, para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos. Habrá supuestos en los que los delegados de la autoridad deban estar presentes en la celebración de los espectáculos y podrán suspender los mismos. Los espectáculos deportivos quedarán sujetos a las medidas de prevención de la violencia dispuestas en la legislación específica. Control administrativo sobre armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. Corresponde al Gobierno. A la regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, tenencia y utilización de armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales. B. La regulación de los requisitos y condiciones mencionados anteriormente, en relación con los explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos. C. La adopción de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refieren los párrafos A y B. La intervención de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos corresponde al Ministerio del Interior, que la ejerce a través de la Dirección General de la Guardia Civil, cuyos servicios están habilitados para realizar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los espacios que estén destinados a su fabricación, depósito, comercialización o utilización. Medidas de control. El Gobierno regulará las medidas de control necesarias de lo establecido en el apartado anterior. La fabricación, comercio y distribución de armas, artículos pirotécnicos, cartuchería y explosivos constituye un sector con regulación específica. 5. Régimen sancionador. La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. Quedan exentos los menores de 14 años. Son organizadores o promotores las personas que hayan suscrito la preceptiva comunicación o la presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes. Son órganos competentes. A. El Ministro del Interior. Infracciones muy graves en grado máximo. B. El Secretario de Estado de Seguridad. Infracciones muy graves en grado medio y mínimo. C. Los delegados del Gobierno. Infracciones graves y leves. D. Las autoridades de las CCAA, en el ámbito de sus competencias. E. Los alcaldes. Infracciones en espacios públicos municipales o de titularidad local. Las infracciones se clasifican en A. Muy graves. B. Graves. C. Leves. Las infracciones administrativas prescriben a los 6 meses, leves. B. Al año, graves. C. A los 2 años, muy graves. Las sanciones. A. Infracciones muy graves. Multa de 30.001 a 600.000 euros. B. Infracciones graves. Multa de 601 a 30.000 euros. C. Infracciones leves. Multa de 100 a 600 euros.